¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otro capítulo de Puntos de Vista. Hoy, día martes 23 de mayo del año 2017, todos aquí en la República del Paraguay nos sentimos tocados con esta historia que recientemente contábamos, que es el caso de René Rojas, que hoy nos visita aquí en los estudios de C9N. Y también, por supuesto, no podemos dejar de hablar del caso de la pequeña que hoy nos robó el corazón a todos, en realidad. Nos llenó de alegría Jennifer León, la pequeñita, que nuevamente está con ese aliento de esperanza, con el hálito de vida que le ha proporcionado una familia que ha perdido a un ser querido. Y precisamente vamos a tocar este tema aquí en Puntos de Vista. Y en ese sentido tenemos la visita de René Rojas, que recién estábamos escuchando esa historia, el testimonio. Él mismo nos contaba y precisamente hoy nuevamente lo tenemos aquí en Puntos de Vista porque queremos conocer con lujo de detalles cómo es la vida de una persona que tiene el corazón trasplantado. Y también nos acompaña el doctor Sergio Daniel Cabral. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? Un placer. Qué gusto tenerte por aquí, doctor. René, el placer de tenerte aquí con nosotros también. Doctor, ¿cómo fue la historia de René? Porque también tenés mucho conocimiento. No hiciste la operación, me habías comentado, porque justo tuviste un viaje en esos días, pero le diste seguimiento a la historia aquí de nuestro gran amigo René Rojas. René es el fruto de un trabajo que habíamos comenzado allá por el 2010 con el jefe de servicio, en ese entonces el doctor Rodas. Nos había encomendado a un grupo de médicos organizar el nuevo protocolo, todo lo que correspondía a trasplante cardíaco. Claro. René era uno de nuestros primeros pacientes. Ajá. Estábamos preparando todo, coordinando todo, estaba en lista. Y justamente hoy me dijeron una frase muy particular, que así como el árbol no come sus frutos, ni el río bebe su agua, todos los que trabajan en trasplante probablemente muchos de ellos no puedan ver el fruto de su mano o no puedan hacer el trasplante. Claro. Pero los equipos y su trabajo sí se ven el resultado. Claro. Por más que alguno del equipo no esté, el resto del equipo funciona. Y eso fue lo que se demostró cuando surgió la posibilidad de un donante para René. Aunque uno del equipo no esté, todo el equipo estaba. Claro. Doctor, ¿cuándo el tiempo ya indicaba en el caso de René, porque me imagino que había tenido una patología él en el corazón? René ya tenía un proceso largo. Ya nosotros tomamos la decisión de trasplante cuando todo lo que nosotros podemos hacer médicamente ya no puede frenar el proceso, la enfermedad en sí. Entonces tenemos que tomar una decisión drástica, que es la de tener que cambiar ese órgano. Cuando nosotros llegamos a un punto donde decimos nada de lo que podemos hacer en este momento va a cambiar la evolución de esta enfermedad, es el momento de decir ese corazón tiene que ser trasplantado. ¿Cuándo se dio esto? En el caso de René, él se trasplantó en agosto del 2012. Él ya venía en lista de trasplante 4 meses o 5 meses antes. En la época en que René fue hospitalizado, se le dio el seguimiento, ¿no existía todavía esa herramienta con la que cuenta hoy la medicina, que es el corazón artificial? Sí existía. Ah, ya existía. Ya existía. ¿Se utilizó con él el mismo procedimiento? No, todavía no contábamos en Paraguay con eso. No sé. Es un elemento muy costoso. Gracias a aquel caso tan conocido de Anita y toda la promoción que se hizo, se pudo comprar a través del ministerio ese dispositivo que ya ha ayudado a un par de chicos a llegar a esta alegre conclusión como fue el trasplante de ayer. Pero estamos hablando de algo de $1,5 millones para arriba. René, ¿recordás aquella fecha, el 1 de agosto del año 2012? Sí. Creo que es tu segundo nacimiento. Como si fuera ayer. Sí, la verdad que recuerdo muy bien esa fecha porque, como siempre me dicen y como me dijiste ahora, es mi segundo cumpleaños. Totalmente, Voy a llevar 5 años de vida con este nuevo corazón y la verdad que agradezco infinitamente al Creador y a los familiares del donante que me permitieron seguir viviendo. Ajá. Y eso es lo más importante en este caso. Sin un donante yo no iba a estar acá hablando contigo. Totalmente. ¿Te acercaste a ellos? ¿Ellos se acercaban a vos? ¿Cómo fue? ¿Hay contacto con ellos, con los familiares de aquella persona que se fue? Según me contaron a mí, en el seno familiar, la madre de mi donante pidió conocerme. Y por ese motivo fue el que yo le conozco a ellos.
Yo tengo contacto con el hermano, pero es algo, para mí fue algo muy bueno, porque también por ese lado pude agradecerle infinitamente de lo que hicieron por mí. Claro. Doctor, un gesto filantrópico, altruista, ojalá que se vuelva un hábito frecuente en nuestro país el tema de la donación de órganos, porque yo hoy al mismo tiempo hoy al conocer el caso de Jennifer León, tomamos conocimiento también que existe una lista de espera de cerca de 70 personas que están aguardando la ablación y trasplante de un corazón. ¿Es así, doctor? Corazón hay pocos donantes, pocos donantes en sí de calidad, pero sí, acá lo más importante, como decimos, que la gente pueda entender que esto es donar vida, que una vida continúa, aunque una vida se apaga, muchas otras continúan, porque de un donante se pueden salvar 5, 6, 7 vidas. ¿Verdad? Y eso es lo más importante de todo esto. Y algo que hay que hacer mucho hincapié, en el caso particular en Paraguay, al ser un país muy chico, es difícil a veces hacer lo que la ley dice de ocultar el evento. Es imposible. Todo el mundo sabía que esta niña necesitaba un corazón y hubo un donante, pero hay que cuidar el detalle de tratar de que se mantenga esto como algo altruista. Y que tratar de no divulgar tanto. Justamente este es el sitio donde ustedes son muy importantes para ayudarnos a proteger esto, porque nos ha pasado alguna vez que íbamos a hacer una ablación y ya nos estaban esperando en la puerta antes de entrar al hospital. Y esas cosas tenemos que defender para que esto se repita todos los días. O sea, que familiares que no querían. No, familiares que comentaban que ya había un órgano y antes que nosotros lleguemos a hacer la ablación ya nos estaban esperando afuera. Eso es un poco fuerte. Nosotros somos los encargados, nosotros desde el punto de vista médico, ustedes desde el punto de vista social, de cuidar esto para que esto se repita. Totalmente. Todos los días. Esto no tiene que ser un evento aislado como ahora. Yo creo que va a llegar un momento donde por semana nosotros vamos a tener 3, 4 trasplantes. Pero estamos en un proceso que es un poquito largo. Y hablando sobre ese aspecto, doctor, ¿cuál es la frecuencia actualmente de operaciones? En tu caso, específicamente con el corazón. Y en lo que va del año, este es el segundo trasplante. Segundo. O sea, es poquísimo. Es poco. Ínfimo, ¿no? Es poco. En total en Paraguay hasta ahora son 26 trasplantes hechos. El primero se hizo en el 96, fue el doctor Corbalán el primero que hizo. Después hay un impasse de grupos porque hay un crecimiento, dificultades. Hoy nosotros disfrutamos lo que mucha gente, como le decía, hay mucha gente que comenzó eso. Para nosotros tal vez los que venimos ahora los más jóvenes es más fácil tener tecnología, tener el corazón artificial, cosa que antes era imposible, inviable. Entonces eso va creciendo con la sociedad. ¿Y cuántos donantes se necesitan al año cuando nos referimos al corazón? Depende de las listas, son muy variables, porque va a depender de las instituciones. Tengo entendido que acá Castañú tiene 4 chicos en lista de espera. Creo que en el San Jorge aparentemente tienen 2 o 3. Nosotros en Itagua tenemos 2. IPS tiene también creo 2 o 3. Pero eso es muy variante porque los pacientes van saliendo del estatus de poder trasplantarse o no, porque a veces ellos empeoran, no están en el momento óptimo de trasplantarse, momentáneamente se los saca de la lista, eso es muy variable. Sí. ¿Te acordás de esos días, René? Los días previos. Los días previos, toda la preparación. Me imagino que habrán sido días muy difíciles para vos y tu familia. Sí, yo estuve los últimos días, ya para mí fueron prácticamente mortales porque yo ya no tenía vida propia, ya estaba conectado a una máquina que las 24 horas bombeaba un líquido que se llama dobutamina, que es algo que le hace trabajar el corazón artificialmente, pero que no trabaja en la forma que debe trabajar. Y entonces yo te podrás imaginar lleno de heridas por el tema de las jeringas y todo. Pero yo aguantaba, ¿por qué? Porque yo tenía esa esperanza de que de poder sobrevivir, más que nada por mí, por mi familia, por toda la gente que ya me está dando su apoyo. Pues sin conocerme, había gente que me visitaba a cualquier hora en el hospital, me decía, fuerza, voy a rezar por vos, una oración, una estampita. Era algo impresionante, como dice el doctor, fue algo que marcó el comienzo, vamos a decirle, al menos en el lugar donde yo estuve, que fue el Instituto de Previsión Social. Ahí te operaste.
Sí, ahí me hicieron el trasplante, la gente del Instituto de Previsión Social. ¿Hubo complicaciones con René durante la operación, en eso? No. Realmente él fue un milagro bajo todo concepto. Ajá. El donante fue un donante ideal. Él tuvo una evolución casi perfecta. Sí. Y ha tenido una serie de complicaciones menores en lo que es su evolución, ajá, pero las ha pasado adelante como todo un héroe. Ha sobrevivido a todas ellas. Y sigue siendo para nosotros un ejemplo, un estandarte y un milagro, claro, de que se puede. Muchos de ustedes habrán escuchado hoy las 72 horas críticas. Muchos médicos explicaban eso en los diferentes reportes aquí de C9N. Doctor Sergio Cabral, ¿qué significan esas 72 horas críticas? Las 72 horas críticas es el tiempo que tiene ese organismo de adaptarse a ese nuevo organismo que tiene. Hay que entender que a pesar de que nosotros hacemos ciertos estudios de cierta compatibilidad, o sea, no solo el grupo sanguíneo, hay otros factores que pueden interactuar en ese momento. En el caso particular de la niña estaba también, la situación de ella era bastante deteriorada, sobre todo porque estaba con un soporte, una asistencia ventricular. Las condiciones no fueron tan buenas como las condiciones de René. Entonces todo eso podría tal vez predisponer a mayor sangrado, a infecciones, a pesar de que ellos son inmunosuprimidos. De hecho, que uno cuando coloca un órgano extraño tiene que hacer toda una medicación para tratar de prevenir el rechazo. Puede existir un rechazo agudo ahí rápidamente, lo que nosotros llamamos falla al injerto. Entonces, si pasa de 72 horas, nosotros tenemos un poco más de tranquilidad que la cosa está yendo bien. En algún momento dado, René, me imagino, los altibajos de la vida, dijiste, esto probablemente no funcione. En esos días previos a la operación, sí, cuando me imagino que la familia también estaba enfrascada en encontrar algún donante, sí, cuando todos ya... Me imagino que pasó eso por tu cabeza. Sí, sí. O sea que yo voy a contar una experiencia que me contaron que, sí, que lo que estaban viviendo desde la gradería, ¿verdad? Claro, estaban en la cancha los espectadores. Los espectadores. Entonces, ellos le consultaron al equipo médico si yo en la situación en que estaba iba a aguantar. Y entonces los médicos le dijeron a mi madre, a la señora Raimunda, señora, si él se le hace o no se le hace, va a tener el mismo final. Entonces vamos a arriesgarnos. Y una cosa de lo que me ayudó también fue que yo, antes de tener esta enfermedad, tenía una buena salud, una rutina de vida, vamos a decirle ideal, porque eso es importante también, Diego, de acotar que uno también como persona tiene que tratar de cuidarse un poquitito porque hay ciertas enfermedades también en las que si vos padeciste ya no te es útil un trasplante. Entonces yo por lo menos no pasé por eso porque gracias a Dios ¿Te cuidabas? Me cuidaba. Y gracias. Acá lo que hay que rescatar es que todo se dio en el momento exacto. Sí, preciso. Preciso. Ni un día más ni un día menos. Bueno, doctor, ¿cómo hacemos para que la gente se movilice en torno a este tema? Es decir, que la conciencia esté presente siempre y que familiares y más personas puedan donar sus órganos, sobre todo aquellos familiares que en ocasiones se resisten a este gesto tan altruista. Hay que entender que hay mucha gente que tiene deseos de vivir. Nosotros tenemos hoy un montón de personas que podrían ser tu papá, tu hermano, tu hijo, y que están peleando por una esperanza más, por un día más de vida. En Paraguay hoy las cosas se están haciendo bien. ¿Tenemos dificultades? Tenemos dificultades, nos faltan cosas, nos faltan, pero la mayor riqueza de Paraguay es su gente. La gente en Paraguay cuando quiere, la gente es colaboradora, la gente dona, no solo las cosas materiales, dona sus órganos, parte de su familia, parte de su vida. Tienen que entender que esto es real, que esto está sucediendo, que hay gente que hace las cosas bien, hay que darle una oportunidad a los equipos médicos que puedan trabajar bien. Hoy estamos viviendo yo te puedo hablar desde el punto de vista médico, un buen momento. Nunca hemos tenido la tecnología y el apoyo
desde el ministerio y desde otras instituciones, no solo del Paraguay, desde afuera, para volcar todo y que en Paraguay se hagan las cosas. Entonces, la gente tiene que entender que es un buen momento para que podamos aprender a dar, a desprendernos de nuestro ser querido, aprender que se va a otra etapa, pero queda parte de ello acá. Claro, se permite la vida de otras personas. De otras personas. Sí. René, ¿cómo es tu vida hoy día? Y volvió a ser normal. Desde ese 2 de agosto del 2012 volvió a ser normal. Volví a trabajar, le voy viendo crecer a mi hijo. Yo pedía un día más para verle, claro. Y ahora ya son 5 años. 5 años, 2012. Sí, imagínense todo lo que me está dando este gesto que es la donación, ¿verdad? Gracias al donante, a la donación, yo estoy compartiendo ya 5 años de mi vida nueva con mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Él está cumpliendo los 5 años, porque él nació un mes después de que yo me trasplanté. Es toda una historia de novela, vamos a decirle, pero fue una novela con final feliz. Qué gusto, qué gusto. Sí, y entonces yo estoy normal ahora, Dios, no me puedo quejar. ¿Alguna actividad que te recomiendan los médicos? Por ejemplo, caminata. No exponerse a muchas emociones. Sí, también. Lo que más debemos de cuidar los trasplantados es el tema de la higiene. El tema de la aglomeración de gente, el tema de tomar un chapuzón en un lugar donde hay otro tipo de gente. ¿Por qué? Porque, por lo que explicó el doctor, la inmunosupresión. Claro. Que nosotros estamos, no porque nosotros querramos, sino porque es una medicación que sí o sí necesitamos. Por lo que explicó el médico, para que el órgano esté bien siempre y que trabaje de forma normal dentro de nuestro cuerpo. Totalmente. Doctor, sí. ¿Cuáles son esos cuidados que recomendás? ¿Y cómo está René actualmente? ¿Le solés inspeccionar? René asiste habitualmente a nuestro consultorio de insuficiencia cardíaca de IPS, donde somos varios médicos los que lo seguimos a él. Justamente también la idea es de que seamos varios para que no le falte atención a los trasplantados. En cualquier momento que ellos pueden tener una necesidad o una urgencia, ellos pueden tener alguno de los médicos que están a cargo de controlarlo. Como él decía, básicamente, primero su medicación, que tiene que ser estricta, esa medicación porque no puede existir rechazo con él. Él no puede comer en cualquier lugar, porque si a nosotros normalmente vamos y comemos una fruta, por decirte en el mercado sin lavarla, nos agarra una infección, en ellos que están inmunosuprimidos eso puede ser mortal. No visitar lugares donde hay enfermos, que ellos saben que hay alguien que está enfermo, ellos no pueden, eso está prohibido para ellos. Entonces, ellos casi siempre tienen que andar, dependiendo de los lugares, con tapabocas, algo para que no haya una infección. Los controles, estas cosas, en esta temporada. Sí, entonces ellos tienen unos controles que son anuales también. A veces le hacemos biopsias para controlar cómo está el corazón, en el caso particular de él, si es que hay un índice de rechazo. Pero la mayoría de las veces, si ellos hacen un seguimiento estricto, eso solamente queda para casos muy especiales, muy reservados. Pero en el caso particular, él es un modelo muy especial. ¿Haces tu caminata, René, o estás en deuda con eso? Estoy en deuda. Eso es algo que tenemos pendiente. Estoy en deuda. Pero, ante el público estoy diciendo. ¿Se puede hacer eso? Es decir, ellos tienen que salir a hacer caminatas. Sí. De hecho, que todo paciente sometido a una cirugía cardiovascular tiene que hacer una rehabilitación. La rehabilitación va a ser dependiendo del tipo de deterioro que tenga. Pero tampoco esforzarse demasiado. No. Eso tiene que hacer bajo un control. Nosotros tenemos unos equipos de rehabilitación que le van controlando, tomando presión, midiendo, haciendo electro y viendo el grado de exigencia que se le puede hacer. Me imagino que tu familia, René, está contentísima con todo esto, sí. Con lo que fue tu operación principalmente. Sí, y hasta ese momento todos los proyectos fueron guardados. Sí. Y a partir después del trasplante, mejor dicho, todos los proyectos fueron sacados nuevamente a la luz. ¿Sí? Y ahora estamos llevando una vida tranquila, con los proyectos
a corto, mediano y largo plazo que estamos llevando yo y mi familia como si fuera que no pasó nada. Eso es lo importante, bueno, dejamos lo malo de lado y seguimos adelante. Eso es lo que me enseñó también esto de que hay que seguir adelante pese a lo malo que uno puede haber pasado, pero vamos a dejarlo atrás y seguimos. Claro. Doctor, la exposición a situaciones de emociones muy fuertes también puede afectarle a un paciente con estas características. Podría, pero no tanto, no tanto. ¿Por qué? Porque generalmente, o sea, cuando nosotros elegimos un corazón sano. ¿No? El corazón que se pone es un corazón sano. Las emociones, en este caso, no tendrían por qué afectarlo. Cuando nosotros nos preocupan las emociones, cuando el corazón está muy deteriorado, como él estaba antes de la cirugía, y eso puede llegar a una exigencia del corazón que va a terminar haciendo que él se interne o se descompense. Pero ya en este momento las emociones no tienen el mismo golpe que hubiese sido antes del trasplante. Bueno, doctor, ¿algún mensaje mientras vamos ya cerrando este bloque? Porque después tenemos que hablar también con otras personas sobre el mismo tema. Hoy vamos a hablar sobre el trasplante, pero ya con otras características. Doctor, ¿algún mensaje para ir cerrando nuestro bloque? Bueno, primero agradecer a la gente por donar. Sí. Necesitamos que donen más. Hay muchas más personas como René que necesitan una oportunidad. Nosotros queremos brindarles esa oportunidad. Confíen en los equipos médicos de Paraguay. Hay muy buenos equipos y esto recién empieza. René, un último mensaje para la gente. Y repetir lo que dijo el doctor un poquitito. Por favor, compatriotas y extranjeros que aman al Paraguay, donen, que me ven aquí a mí. Estoy bien, hace 5 años que estoy vivo, gracias a la donación. Como dijo el doctor, nosotros tenemos excelentes profesionales en Paraguay. Gracias a Dios a mí me tocaron los mejores prácticamente. Y agradezco infinitamente a mi donante y también a la familia de la donante de Jenny, que gracias a eso creo que su familia también está pasando lo mismo que ahora estoy pasando yo, la alegría inmensa de poder seguir viviendo. Y muchas gracias a todos y gracias a ustedes por la invitación y ojalá que en un tiempo no muy lejano podamos seguir hablando siempre de la donación con otros trasplantados. Yo creo que el próximo encuentro tiene que ser el 1 de agosto del 2012, el 1 de agosto, y ahí recordamos lo que pasó en el 2012, ¿verdad? Porque sí, ese es tu segundo cumpleaños. Ese es mi segundo cumpleaños. Sí, gracias, claro. René Rojas y doctor Sergio Daniel Cabral, gracias por la visita. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una temperatura actual de 24 grados en Ciudad Capital. Breve pausa aquí en Puntos de Vista. A la vuelta hablamos un poquito más sobre esto. Seguimos aquí en Puntos de Vista en nuestra edición del día martes 23 de mayo del año 2017. En primer término estuvimos hablando del trasplante de corazón. Ahora vamos a hablar de los trasplantes renales y para el efecto hemos invitado a la doctora Norma Arévalos. Ella es nefróloga, ella es integrante del equipo de trasplantes del Hospital de Clínicas. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por el apoyo de siempre de la prensa. Gracias a eso también tenemos publicidad para que la gente pueda despertar en eso, porque lastimosamente hay mucho tabú en esto, ¿verdad? Así mismo. Y en la donación tanto cadavérica como en vida. Raúl Casó también es el invitado de la noche. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bastante bien. ¿Cómo está todo? Un placer. Él es trasplantado hepático, doctora. Así mismo, él es trasplantado hepático. El año pasado, el doctor Arellano y su equipo en el Hospital de Clínicas le trasplantó, ¿verdad? Juntamente el doctor Marcos Girala, quien le preparó, ¿verdad? Él sinceramente volvió a nacer. Y como yo estoy en el equipo de trasplante renal, pero para mí somos todo un equipo porque siempre nos encontramos ahí en quirófano con los trasplantistas de hígado y de riñón. Y dije, vamos a invitarle a Raúl Casó para que cuente su testimonio. Sobre todo, doctora, porque vos decías, cuando hablamos del trasplante hepático es más delicado. Así mismo.
Son 9 en Paraguay, me decías. Así mismo, empezó este programa cuando vino el doctor Nelson Arellano de Francia, que es nuestro cirujano hepático, y empezó en marzo del año pasado, y con Raúl fue el tercero en trasplantarse, ¿verdad? Y hasta ahora tenemos 9 trasplantes de hígado, que es un orgullo para el Paraguay y para el Hospital de Clínicas también. Qué gusto. Raúl, ¿qué podés comentar? Mira, Diego, el tiempo es muy corto para poder hablar. Claro. Yo tuve una pelea de 4 años. Fue una lucha tremenda de 4 años, pero cuando yo empecé con este problema no existía todavía en Paraguay el programa de trasplante. ¿Cuál era la proyección que vos veías, Raúl? Yo no sabía, realmente no sabía cuál era el problema que yo tenía, pero finalmente el doctor que me atendía me confirmó que era una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad que el propio órgano se consume a sí mismo y no hay cura. La única solución es un trasplante. Entonces me sugirió el doctor que me atendía en ese entonces, antes de entrar en el programa de trasplante, me dijo: tenés que ver si puedes ir a la Argentina porque aquí en Paraguay no existe. Y bueno, fue un año, al año siguiente yo me fui 9 veces a la Argentina. Tuve que irme para el tratamiento y para ver si podía yo ser beneficiado por un programa allá en Argentina. Pero tampoco hubo caso porque en ese momento había un problema político ahí con no sé qué cosa, entonces bajaron todos los presupuestos y se suspendieron todos los trabajos. Entonces, o sea que prácticamente se te cerraron las puertas ahí en Argentina. Verdaderamente sí se me cerraron las puertas en Paraguay, porque no por conocimiento, sino porque no había infraestructura todavía. Qué desesperación. Bueno, la verdad... Porque yo me pongo en el lugar en el sentido de que uno quiere vivir. Claro, es decir, siempre tienes la esperanza de que todo va a estar bien, y sobre todo cuando te das cuenta que en tu salud algo está fallando. Y así es. Por eso es que cuando empieza algún síntoma, nosotros como ciudadanos no le damos tanta importancia. Generalmente acudimos a tratamientos alternativos muy fáciles de primera defensa, entonces, pero así pasa. Entonces, después continúa y se va agravando las cosas y entonces comenzamos a acudir a centros más especializados, y ahí comienzan los gastos, comienzan las preocupaciones, el estrés familiar y todas esas cosas. Y en ese proceso yo estaba durante 4 años. Y al final... ¿Cuándo se prende la luz ahí al final del túnel? Y bueno, fue el año siguiente cuando terminaron los tratamientos en la Argentina. Yo regresé sin nada. Regresé y quedé en un stand-by porque no sabía. No sabía qué hacer, no sabía. Entonces mi prima, una doctora, también me sugirió que vaya junto al doctor Basili en ese entonces, muy buen profesional también, patólogo. Y fui a él, y él fue el enlace prácticamente, donde me trató primeramente y me explicó bien el asunto, pero llegó el momento que ya no podía seguir, tenía que pasar la segunda etapa, que es el inscribirme, ingresar al programa de trasplante. Y entonces me conectó con el equipo de trasplante acá en Paraguay, que está conformado por el doctor Girala, el doctor Arellano, la doctora Karin y otros muy importantes profesionales. Entonces ahí comenzó otra vez. Pero todo va de la mano, doctora, ¿verdad? Porque por fortuna ya estaba conformado el equipo justo cuando necesitaba, Raúl. Porque el año pasado recién comienzan las operaciones con estas características. Así mismo, y continuamos. Y gracias, siempre yo digo a la prensa, y gracias a Dios, ¿verdad? Que la gente entra en conciencia. Porque muchas veces tenemos tabúes, paradigmas que tenemos que vencer para poder aceptar esta donación en vida, y tanto también cadavérica, porque el paciente con muerte encefálica es un paciente que ya está fallecido, y a veces la gente no conoce del tema y uno tiene que explicarle, y siempre yo digo, cuando vos sos donante en vida, tu familia tiene que saber, vos tenés que expresar eso a tu familia, decir, yo quiero donar cuando alguna vez Dios decida llevarme, ¿verdad? Es tan importante eso. Y también ese paso. Yo felicito hoy a la familia de esta mujer que falleció lastimosamente. Ellos están en una etapa de duelo, pero él dice, mi esposa quería donar. Pero con una decisión, con una entereza. Me encantó, convencido de ese gesto que ha realizado la familia, porque finalmente la que parte al más allá
es la familia la que toma la decisión otra vez, la última decisión. Y te digo más, que en menos de 24 horas en Paraguay, que es un orgullo para nosotros los paraguayos, estábamos haciendo 5 trasplantes en menos de 24 horas. Cardíaco en el Acostañú, en IPS y en el Hospital Nacional Riñón, y hígado a un joven de 19 años en el Hospital de Clínicas, y nosotros que ya teníamos programado para hoy un trasplante renal. Y dijimos, wow, 5 trasplantes. 5 vidas. 5 vidas, y después córnea también, porque se donó córnea, que a posteriori también van a hacer los oftalmólogos. O sea, que se multiplica. Así Sí, mismo. es un trabajo realmente encomiable lo que hacen, lo que desarrollan los profesionales. Imagínense, tienen que primero hacer, en mi caso, lo que me afecta, y supongo que también en los casos paralelos y semejantes, una ablación, que es una operación semejante, que lleva a través de su tiempo con mucho cuidado. Y después tiene que venir sin perder tiempo a hacer el trasplante, que es otra operación de tantas horas. Y más o menos lleva un promedio de 30 horas el trabajo continuo de los profesionales solamente para hacer un trasplante. Y verdaderamente es un trabajo muy difícil. Yo quiero resaltar que el doctor Girala me había dicho que es una de las enfermedades silenciosas que yo tengo. No da tantos síntomas y no se siente nada casi. Son solamente reflujo, que alguna acidez, que algún malestar que de vez en cuando pasa, y así uno la trata con remedios caseros incluso. Pero con algún digestivo. Sí, por supuesto, algún fluorescente y todo, pero uno no se da cuenta. Yo creo que la población debe darse cuenta y atender mucho al cuidado de la salud, y cualquier síntoma acudir al centro asistencial y acudir a las personas que han estudiado y han dedicado su tiempo. Raúl, mira, indudablemente que todos los paraguayos hemos abrazado como una causa lo que ha sucedido con Jennifer León. Por eso es que decimos que cuando una causa tiene rostro es diferente, la emoción y el sentimiento. Pero ustedes que han sido sometidos a cirugías similares, me imagino que... ¿Cómo viviste? Fíjate, estaba yo sentenciado, porque me dijo el doctor, bueno, Arellano me dijo, eso fue en octubre del año pasado, me dijo, antes del trasplante, mira Raúl, vos estás muy mal, y si no encontramos pronto un donante, vos no llegás a fin de año. Directo al corazón, por decirlo. O sea, esto se acaba. Y bueno, esto se acaba, Sí, no llegamos. Fue la voluntad de Dios que Él encontró ese donante, ¿verdad? Pues yo estuve también cuando Él estaba, y justo estábamos haciendo trasplantes simultáneos de riñón, porque ambos riñones fueron al Hospital de Clínicas y Él estaba en la otra sala y yo iba también a mirar. Y era una cirugía grande, como dice él. De alta complejidad. Sí, de alta complejidad, porque eran 14 horas, nosotros ya habíamos acabado, ellos seguían en quirófano. Se le tiene que aplaudir a los cirujanos porque realmente... Sí. Entonces yo le dije al doctor, pero bueno, doctor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar y vamos a ver cómo seguimos, le dije. Entonces, ¿qué podía yo perder? Sí, seguir esperando, y entonces, hasta que por fin, por la gracia de Dios, que es bueno, que es grande, entonces me permitió, por medio de estos profesionales, poder acceder a este programa, a esta operación. Raúl, ¿vos ya estabas en cama cuando...? Sí, estaba en cama. Ya no podía caminar, no podía moverme. Mi itinerario era mi cama hasta el baño hasta la cama, y después, o si no hasta el comedor. ¿Pero ya en el hospital? No, en casa. ¿En tu casa? Una semana antes nomás, porque... O sea, que hospitalizado en la casa ya. Sí, y estaba con sobrepeso también. Sí, porque yo tenía retención de líquido, la famosa ascitis, que es el líquido que se derrama del hígado y que se junta en el cuerpo. Entonces hace que se hinche todo uno. Y eso hay otros efectos paralelos que afecta a la insuficiencia hepática, la cuestión del esófago, que tiene las varices que se revientan, que a mí me pasó eso, finalmente no tenía que yo perder sangre, pero al final lo perdí. Claro. Y eso era trágico para mí. Quiero dar énfasis un poquito a mis pacientes renales, porque yo hago mucho consultorio. Pero las cifras son bastantes cuando hablamos de trasplantes renales. Sí. ¿Cuánto ya, doctora? Y desde el año, porque nosotros tenemos un registro de la dirección del presidente del Instituto Nacional de Oración y Trasplante, que es el doctor Hugo Espinosa, que nos pasa los datos,
326 trasplantes renales desde el año 2008 hasta la fecha. Impresionante. Y en el hospital de clínicas, sí, nosotros hemos realizado desde el reinicio del programa 71 trasplantes con un trasplante pediátrico y 70 adultos. Desde el 2014, noviembre del 2014, hasta la fecha, hasta hoy que se trasplantó en vida con donante vivo un paciente de Concepción que hace un año entró en diálisis. Él es agricultor de 32 añitos y su donante es su tío, el hermano de su papá. ¿Eso fue hoy, doctora? Eso fue hoy. Salimos hace ahorita a las 3 de la tarde de quirófano. Bueno, y este pariente le entrega un riñón. Así mismo, y eran semi-idénticos. Yo siempre digo, pareciera que es tu papá, pero le quería donar así con tanto amor. Y digo, wow, un tío cómo puede amar tanto a su sobrino. Sí, y veo tanta... Si vamos a contar esto, vamos a amanecer todo acá, claro, siempre digo yo, porque desde el programa, desde que empezamos a hacer consultorio y recibir a los pacientes y prepararles, he visto tantos gestos de amor y digo, Señor, puede haber así tanto amor incondicional, así como Dios nos ama, ¿verdad? Claro. Que las personas también puedan amar a sus seres queridos. Por eso yo digo siempre, es tan lindo el dar. Sí, porque si vos tenés un donante en situación de muerte cerebral, sería tan bonito, es como un bálsamo a la familia, como este señor que donó hoy, ¿verdad?, los órganos de su señora, y decía él bien, ella quería donar, entonces yo voy a respetar la decisión que ella tenía. Sí. Por eso es importante siempre expresar en vida lo que uno quiere hacer. Imagínese, doctora, la actitud, lo que implica eso, la actitud de esa persona que es un donante, porque él te dice, vamos, tenemos que seguir todavía. Entonces, parte de ella viviendo en vos y que te dice, sí, tenemos que seguir. Claro. Pero no solamente en mí, en tantas otras personas que a quienes ayuda, sí. Y Raúl, ¿te sentiste identificado con Jennifer por supuesto, estos días? Por supuesto, como le dije al principio, hay que haber pasado por eso para entender lo que significa. No es una joda. Qué gladiadora ella, pequeñita, luchando. Y cómo Dios la ayudó, ¿verdad? Porque realmente este era para su corazón, lo de hoy. Yo tenía preparado eso para ella. Y todo el Paraguay, todos nos pusimos felices, todos los médicos estamos involucrados en el trasplante. La mayor experiencia se tiene con relación al trasplante renal. Así mismo, somos los trasplantólogos de riñón los que más experiencia, pero a mí me gustaría que esto se haga rutina también, tanto en la parte cardíaca, porque me puse tan feliz verle al cardiocirujano aquí con el trasplantado, ¿verdad? Que hoy también se quebró de visto porque se emocionó tanto, porque es tan lindo volver, seguir viviendo y tener a tus seres queridos ahí, que tengan salud, ¿verdad? Eso es tan bonito. ¿Cómo hacer, doctora, que esto sea una práctica frecuente, un gesto frecuente, habitual, que la gente despida a su ser querido, pero que permita con ese aliento de vida proporcionarle esa posibilidad a otras personas? En primer lugar, yo digo, amar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando le amas a Dios, le amas al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y si vos te pones en el lugar del otro, porque yo digo, yo no me equivoqué de profesión, porque cuando viene un paciente digo, ¿cómo le quiero ayudar? Porque necesita, el paciente va así, con esa vida y diciendo, doctora, ya no quiero dializarme más, doctora, yo quiero sanarme del hígado, yo quiero ver cuando es córnea y mi corazón ya casi no late. Yo digo, ¿cómo no vas a querer donar? ¿Verdad? Por eso es tan importante decidir y dar, porque es mejor dar que recibir. Dice, cuando vos das, viene el boomerang, recibís más. Y eso es tan lindo, es amar al prójimo como a uno mismo, ponerse en el lugar del otro. No puede dar lo que no tiene. Así mismo. Raúl, ¿te pusiste en contacto con los familiares de...? No, la verdad que no, porque, no sé... No se dieron las cosas. En realidad, perdón, la ley no permite identificar al donante, pero a veces, como siempre yo digo, nuestro Paraguay es pequeño. Hoy, por ejemplo, hoy sabemos, ¿verdad? Quizás no sepamos el nombre de la donante, pero el esposo sabe que Jennifer recibió, el esposo sabe que un paciente recibió hígado en clínica y un paciente en IPS y en el Hospital Nacional riñones, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, se sabe. Por deducción. Pero por ley no se puede. Por ley no se puede. Es una cosa muy sensible, hay que estar pasando por esto para entender lo que significa. Es bastante difícil, sí, realmente. ¿Cuáles son los trasplantes que no se hacen en Paraguay, doctora? ¿Y que existe alguna posibilidad que se realicen en los próximos años? Y mira, yo suelo leer muchísimo sobre trasplante y en otros países hasta de cara ya se hace trasplante de mano, trasplante pulmonar, también se suele hacer de hueso. ¿El pulmonar todavía no hay en Paraguay? No hay en Paraguay todavía y esperemos que sí ya
tenerlo a futuro, ¿verdad? Porque estamos creciendo, el Paraguay va mejorando, nuestro país es un país muy bendecido y tenemos que pedir a Dios que siga bendiciendo, porque a veces nosotros mismos maldecimos nuestro país, pero tenemos que bendecir y esto es una bendición para nuestro país. Claro. Raúl, ¿tiene algunos cuidados ya la vida cuando uno es trasplantado? Sí, por supuesto, hay que someterse a muchos cuidados porque, por supuesto, existe todavía esa lucha entre el cuerpo y el hígado que es constante todavía, hasta que llegue el momento que más o menos se acomodan las cosas, se adaptan y entonces es más normal. Pero esto lleva un proceso que hay que cuidarse en la alimentación. Realmente yo no tengo ninguna restricción, solamente que, como te digo, hay que cuidarse más porque no, están todavía las cosas para arriesgarse demasiado. Pero paralelamente a eso yo quiero decir, yo soy un ciudadano paraguayo que no puedo quejarme de lo que es mi país, lo que mi país hizo por mí, el gobierno hizo por mí particularmente, y no solamente por mí, por tantos otras personas y pacientes porque este asunto comenzó recién el año pasado. Sí, me siento muy afortunado. Hace poco tiempo. Entonces, nueva experiencia. Agradezco mucho a Dios, por supuesto, por primera vez, porque me permitió entrar en este programa. Y, por supuesto, a las personas que están en el gobierno y los que hicieron posible, a los que tuvieron sensibilidad, al equipo médico, a la doctora Karina, al doctor Arellano, al doctor Girala, a la enfermera ¿cómo se llama? Graciela. Fueron personas que estuvieron ahí y cuando uno les llega a conocer son personas muy humanas, se dan, quieren ayudar, hacen todo lo posible. El doctor Arellano una vez me dijo, Raúl, si no aparece para tu hígado, yo voy a salir a buscar. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. A la vuelta seguimos hablando aquí con la doctora y con Raúl sobre el trasplante de riñón y el trasplante hepático. Ya venimos. Bien, doctora, para este año, ¿qué es lo que se aguarda? Hay una proyección positiva y sobre todo lo que esperamos todos los paraguayos es mayor conciencia con respecto a las donaciones, ¿no? Así mismo, nosotros tenemos todavía muchísimos pacientes en lista de espera. Actualmente los que están bien así actualizados, pacientes que vienen cada mes a consultar, 40 aproximadamente de riñón. Y siempre pedimos la conciencia de poder donar cuando un paciente tiene un familiar en situación de muerte cerebral. Cabe destacar que el paciente con muerte cerebral es un paciente que ya está muerto, que ya no respira, porque a veces le ponemos ese apellido cerebral y piensan que porque late el corazón está vivo todavía. No, es porque se le está oxigenando artificialmente al paciente, es por eso nomás. Claro. Pero el paciente ya está muerto y ese concepto la gente tiene que tener bien definido. Claro. Doctora, o sea que en la lista de personas que están esperando un trasplante de riñón son 40 en el hospital de clínica. O sea que hay que sumarlo a otros hospitales. Claro, tenemos el Hospital Instituto de Previsión Social, Hospital Central, tiene el Hospital Nacional de Itagua y en algunos privados también, ¿verdad? Después tenemos la lista de espera de hígado, de córnea, ¿verdad? ¿Cómo hacer, doctora, para que no exista la lista de espera? Es decir, que sea automático todo. ¿Es difícil todavía en nuestro país? Y si es que la persona se culturiza en cuanto a la donación y trasplante, no va a haber mucha escasez de donantes. Por eso es importante que la gente se culturice, se sensibilice también, ¿verdad? Y que ustedes siempre nos apoyen en esto. Es nuestro trabajo. Raúl, estamos cerrando el programa. Gracias por tu visita. Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias a Dios, como le dije, por esta oportunidad de tiempo que me brinda. Yo no sé cuánto, pero estoy muy agradecido con el equipo médico, con el país. Y les insto a las personas que tienen sus parientes, a los jóvenes, sobre todo, que accedan. Fíjense que le van a dar oportunidad de vida a otras personas que están en necesidad. Y van a poder hacer que otras personas puedan seguir caminando todavía. Con la ayuda de ustedes. Claro, es lo que buscamos. Doctora, muchas gracias por la explicación y por la visita también. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muy amable. Estamos cerrando el capítulo de hoy, martes, de Puntos de Vista. En instante ya llega el resumen informativo aquí en C9N. Gracias.